En la sala Nicolás Guillén del Parque Histórico Militar Morro Cabaña, damos inicio al acto inaugural de la 23ª Feria Internacional del Libro de La Habana. Presiden este acto Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Dirigentes del partido, el Estado y el gobierno de nuestro país.
el excelentísimo señor Ricardo Patiño Aroca, ministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador. Dirigentes del Estado y el Gobierno, intelectuales y artistas de ese hermano país. Presentes están miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba, dirigentes de instituciones culturales, destacados intelectuales y artistas cubanos e invitados de 42 naciones. La edición 23 de la feria, que rinde homenaje a la obra de los escritores cubanos Nercis Felipe, Premio Nacional de Literatura 2011, y Rolando Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2008, se propone establecer un diálogo entre las literaturas de los países participantes y ofrecer a los autores su principal riqueza, un público lector masivo, preparado en los más diversos campos y con capacidad y disposición para participar en el intercambio cultural que nos convoca. Para dar la bienvenida a los participantes en la 23ª Feria Internacional del Libro de La Habana, invitamos a Zuleika Romay Guerra, presidenta del comité organizador. Buenas tardes. Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba. Compañero Ricardo Patiño Aroca, canciller de la República del Ecuador. Queridos hermanos de la delegación ecuatoriana a la feria, miembros del cuerpo diplomático, dirigentes, intelectuales y artistas que nos acompañan, amigos del libro y de Cuba. Hace tiempo, mucho tiempo, una estrella cayó en la mitad del mundo. Su calor hizo crecer árboles altísimos, llenos de verdor, esparció tierra hasta formar montañas coronadas de nieve y más allá de la costa enhebró islas de prodigiosa belleza. Las guacamayas y las serpientes compartieron refugio y de ellas nacieron hombres y mujeres de tersos cabellos y rostros hermosos. Eran gente de trabajo, alegre en la celebración de las cosechas y fiera en la defensa de su tierra y de sus hijos. Resistieron durante muchos años la invasión del poderoso imperio de los incas, y aunque derrotados militarmente por los ejércitos de Aragón y Castilla, no pudieron ser vencidos, pues preservaron varias de las lenguas antiguas, sus artes curativas, la belleza de sus manualidades, su mágico saber para labrar la tierra, leer en los astros, preparar los alimentos y convertir la cultura del maíz en signo identitario. La Pachamama amparó a los africanos que fueron esclavizados por los depredadores de los pueblos originarios y acogió como hijos a hombres y mujeres de todos los continentes. Les hizo amar sus sierras, sus costas y la majestuosidad de sus selvas, amalgamando tradiciones y saberes en el arco iris cultural que constituye hoy la nación ecuatoriana. Un país cuya literatura, música, artes escénicas y visuales tendremos la oportunidad de conocer mejor, gracias al esfuerzo de casi un centenar de miembros de su vanguardia intelectual y artística. El siglo XXI ha concedido a los pueblos de América Latina y el Caribe la oportunidad de fraguar una nueva época, una era de cambios entre los cuales la revolución ciudadana, liderada por Alianza País, ejemplifica cuánto puede hacerse por nuestra definitiva emancipación, legitimando el buen vivir frente al egoísmo y la voracidad de un modo de vida que se devela decadente. Ecuador ama la vida, por eso prodiga amor a manos llenas. Bienvenidos, hermanos del Ecuador, a esta tierra que les quiere y les admira, agradecida de su nobleza y su solidaridad.
Para esta feria, el sistema editorial y la industria poligráfica cubanos han producido más de 700 nuevos títulos y 2.900.000 ejemplares que constituyen novedades editoriales. Entre ellos, varias colecciones de textos en formato digital y una creciente producción de multimedias y audiolibros. La oferta editorial totaliza más de 2.000 títulos y 4 millones de ejemplares que estarán presentes en todas las ferias del país. La propuesta para niños y jóvenes, siempre cuantiosa y diversa, incluye en diferentes formatos toda la obra de Nercis Felipe, una de las autoras a que rendimos homenaje. Los adultos podrán escoger sus futuras lecturas entre una amplia gama de géneros y temáticas, en la que destaca el incisivo historial de Rolando Rodríguez. Nuestros hijos encontraron en las ficciones de Nercis Felipe no solo la historia y la riqueza naturales y culturales de Cuba, también los más altos valores humanos, unas veces a través de lecturas, otras escuchando en la radio esa voz de veinteañera que rejuvenece cada vez que toca un corazón. Nercis es el cariño, la sensibilidad y el entusiasmo que nos hace disfrutar cada día como si fuera el primero de nuestras vidas. Ella, como ha dicho con arrebolada humildad, es la madre, la abuela y la maestra de la que todos nos sentimos orgullosos. Román Elé y Maísa, amigos inolvidables de 2 generaciones de cubanos, acompañarán a partir de hoy a Pepito Martí y su hermana La Chata en el festejo de los primeros 7 años de quien todavía niño en sus sueños y ternuras prefirió morir de cara al sol luchando por la independencia de Cuba. Investigador acucioso, polémico, esencialmente martiano en la patriótica obra cotidiana, Rolando Rodríguez desbroza caminos para el conocimiento de las culturas y de la historia que fraguaron nuestra nacionalidad. Pocos como él se han adentrado en archivos y bibliotecas de Cuba y otros países para entregarnos escurridizas verdades del pasado, desentrañar mitos históricos, analizar complejos procesos de nuestro devenir o visibilizar figuras cuya ejecutoria resulta esencial para comprender nuestro presente. Buen conversador y mejor maestro, Rolando es de los que cree que la obra de una vida puede crecer bajo las alas fuertes de los jóvenes. Fundador y primer presidente del Instituto Cubano del Libro, sus ojos se iluminan ante la concurrencia de una feria que él ayudó a reverdecer hace más de 30 años. Desde este parque histórico militar cada vez más hospitalario y bello, invitamos a más de 500 intelectuales, editores, traductores y artistas de 42 países a disfrutar la fiesta del libro y la cultura que entre todos hemos preparado. A nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, que en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes, han reafirmado su disposición a construir otro mundo mejor y posible, les tributamos la bienvenida y un enorme abrazo, el mismo que tantos cubanos hemos recibido en nuestro andar solidario por tierras de nuestra América. Muchas gracias. Compañeros, concierto de estreno y gala, con variados artistas de nombre y fama. Disfruten de esta noche de maravilla. Y por si acaso llueve, traigan sombrilla. ¿Dónde será el concierto? Aquí, en el monte, montado y dirigido por el sinsonte. Cocuyos en guirnaldas alumbrarán con sus verdes bombillos nuestro pinar. Lucirá cada pino ramo de flores y un trenzado bellísimo de cundiamores. Estará la paloma, El gallo a la guitarra bajo el mamey y Juti a la conga. Lo supe ayer, estrenando con ellos y con las vigilitas su Mamá Inés.
Actuará Ruiseñor. Será el cantor y el pitirre del cerro vendrá a nuestro concierto con su bongo. El Tomeguín. Raspará alguien el cuiro. Para el Toti. Y tendremos cositas de merendar. Ciruelas, mandarinas, miel en panal. De instrumentos musicales, la familia percusión. Ta, ta, tiquita, tucutú. No encontraban la razón, todos querían saber quién es la reina o el rey en la tradición del son. Linda clave de madera, corazón de granadillo, dice que su ta 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 ta. Nadie lo puede igualar. El cencerro tiquita, campanita de los montes, vino el mulo y en el pueblo, se formó su tiquita, ta ta tiquita tiquita, ta ta tiquita tiquita. Tiquita, 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 tiquita. Hermanitas las maracas, huira dulces y marrona, en la barrigota guarda, en la barrigota guarda. Semillita cha cha cha. Ta ta tiquita tiquita, cha 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 cha. Ta ta tiquita tiquita, ta ta tiquita tiquita, tiquita 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 tiquita. El bongo con su trucuta, la pareja de tambores con el cuero de los chivos, con el cuero de los chivos. Trucutú que hace bailar, pacu tucu pacu tucu pacu tucu pacu. Pacu tucu pacu tucu pacu tucu pacu. Ta ta tiquita tiquita, cha 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 cha. Ta ta tiquita tiquita, ta ta tiquita tiquita. Un momento, caballero. Yo pienso que el rey del son es el que más calabace, ¿no? Y aquí el que más calabace es el bajo. No, caballero, que estoy diciendo que es el bajo. Es la ¡silencio! Termina la discusión de instrumentos musicales cuando el juez, señor Guiro, amargo dice a todos distinguidos, porque no hay comparación si se toca bien el son. Re de son, si son, re de son, son, re de son, si son, re de son, son. Tócalo cantando. Y ahora vamos a hacerle una prueba a Pongocero, ¿sí? Pero primero la palma. Y dice cha, 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 cha. Dice así. Vamos con la primera. Tucupá, cupá, tucupá, cupá, tucupá, cupá, tucupá, cupá. Está fácil. Muy bien. Vamos con la segunda. Dice así. Tucupriqui, priqui, tucupapa. Tucupriqui, priqui, tucupapa.
poquito más difícil. Dice así. Bracata, pata, pata, paca, bracum, bracum, pata. ¿Entendiste? Es una prueba. Muy bien. Vamos con la cuarta. Dice así. Timba cutiricután, baracutiricumba, cumba cutiricutá. Carolina. Timba cutiricután, baracutiricumba, cumba cutiricutá. Es una prueba, caballero. Muy bien. Vamos con la quinta, la última y por supuesto la más difícil. Dice así. Tucupaco, tupaco, tupaco, tucupaco, paco, tucupaco, tupaco, tupaco, tucupaco, paco, tucu, riquiti, 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 kiti, 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 pa, 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 pa. Eso es muy difícil, apretaste mucho. Apreté. La mano, parecido. Vamos a ver si la puede hacer. Él le pongo cero profesional. Muy bien. Tin, 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 taca, tin, taca, tin, taca, tin. Raca, 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 raca. Pa, 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 pa. La clava cubana dice así. Pa, 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 pa. ¿Y el precio de la entrada? Ah, solo una flor. Pero eso sí, que tenga bastante olor. Haberle pedido a Martí que se retirara era sencillamente un imposible. Martí jamás hubiera aceptado no arriesgar, no poner en riesgo su vida en aquel combate, porque sencillamente él quería montar igual que los que saben montar. Es decir, él quería ser un militar igual que los demás y combatir igual que los demás por la causa de su patria. Era su máximo orgullo y era por lo que él luchó. Viene conmigo quiere decir que va a las minas de Ocujal a tomar un barco y a salir de Cuba. O se va con Gómez, va para Camagüey. Eso es lo que quiere decir precisamente la famosa visión que da Martí de la entrevista de La Mejorana. Jiménez de Sandoval se da cuenta de que la tropa se ha levantado muy temprano. Él ha tenido que soltar un arria que estaba con él, en que él había trasladado víveres para el fortín de ventas de Casanova, y a las 11:45 de la mañana, y además aquella tropa
no había almorzado. Si se encontraba con los mambises, como le había pasado ya con los 30 jinetes cubanos que los habían atacado, sencillamente era una tropa que llevaba hambre, que estaba cansada, y entonces es que decide acampar, almorzar y por la tarde continuar el rumbo. Él, por supuesto, va a esperar que lo ataquen por la margen del contramaestre, y ahí sitúa 3 compañías, 2 en el norte hacia el Cauto. Jiménez Sandoval, como es muy buen militar, ha situado 3 avanzadas delante de las 2 compañías que al principio él pone mirando al Cauto, y pone 3 detrás del alambre de púa, una sobre el camino, uno a la derecha junto al contramaestre y otro, a la izquierda, y otro a la derecha al lado del bosque. Es decir, son las 3 avanzadas. Gómez mismo dice, combate mal preparado, lo confieso. Era un combate, él pensó que él iba a lograr un segundo palo seco, pero cuando empieza el combate se da cuenta que realmente por donde va a ser atacado es por el norte, desde el Cauto. Entonces mueve una de las compañías y pone 3 compañías frente al Cauto y mueve las otras compañías hacia el bosque y las pone escalonadas, es lo que él cuenta en su propio informe, y los mueve en forma escalonada, de manera que cierra otra vez el sistema defensivo que él está diseñando. Ha situado muy bien sus tropas, de manera tal que cuando llega Máximo Gómez, lo que se encuentra es una línea de tiradores que incluso sus hombres no pueden vencer. O sea, es un combate mal planeado. Repito las palabras de Gómez, no las mías. Gómez en ese momento debió de haberle dicho, y junto con usted, ustedes 20, para proteger a aquel hombre cuya vida tenía a su cuidado indiscutiblemente Máximo Gómez. Pero sencillamente lo que él dice, ocupándome del combate, ya no tuve más tiempo para mirar a Martí. Por mis investigaciones e incluso en el terreno, pienso que no estaban tan despegados. Se dice que, dice Ángel de la Guardia, de una carta que se dice escribió a su familia, que a su vez la narra porque la destruyeron, en que cuando avanzaron se separaron de las fuerzas cubanas. Pero cuando uno se pone en el lugar donde cayó Martí, donde debió estar Gómez y demás, no parece que fuera tan lejos una cosa de la otra. Muchas de las preguntas que quedaron sin respuesta pudo haberlas esclarecido Ángel de la Guardia, el único testigo que presenció la muerte de Martí. Pero aquel jovencito de Jiguaní, que tenía 20 años cuando la acción de 12 Ríos, murió antes de terminar la guerra. Alcanzó los grados de teniente coronel y se convirtió en uno de los oficiales más valientes del Ejército Libertador. Cayó en 1897 en la toma del pueblo de Las Tunas, cuando mandaba un regimiento. En los vivacs de los campamentos, a veces recordó el impacto de aquella tarde. Pero murió sin dejar testimonio escrito. Y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Y si no me vuelves a ver, pon un libro sobre la sepultura o sobre tu pecho, porque ahí estaré enterrado yo si muero, donde no lo sepan los hombres. Un verso forjé, donde crece la luz, y América y el hombre digno sea.
Bueno, La Colmenita, ustedes conocen que es un proyecto en el que la pedagogía y el arte se hermanan para hacer más cierta la esperanza del mundo. Estos niños nos deleitaron con su homenaje a la obra de Nercis Felipe Herrera, y un grupo de realizadores audiovisuales cubanos recrearon artísticamente la obra de Rolando Rodríguez García. A continuación disfrutaremos de una muestra de la música y el arte ecuatorianos. La artista Carla Canora, acompañada de una banda, interpretará el tema Ama la Vida. Benjamín Venegas y la banda Mocha de Chaguayacu nos ofrecerán el tema Carpuela. Luego, Benjamín Venegas, Carla Canora, Mariela Condo y Mirela Chesa, junto a esta banda, unirán sus voces para interpretar el tema ¿De dónde vengo? Todo lo que tú has soñado y lo tienes junto a ti. Si cierras tus ojos y respiras, lo puedes sentir. Un enorme paraíso que va contigo a reír. Ecuador está aquí. Niños con más de un corazoncito queriendo latir. Todas las mañanas huelen a vida y a porvenir. Y el amor brilla en tu nombre con tus ganas de vivir. Ecuador está aquí. Cada sueño es un milagro, cada palabra en tus labios, cada camino a seguir. Ama la vida, tu mañana y porvenir. Ama la vida y la razón de estar aquí. Vuelve a ser lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan, y lo verás. Porque en Ecuador como el nado de un delfino, como el ave y su cantar, ante un lugar que te regala otra oportunidad. Tierra de paz y esperanza, de amor y amabilidad. Ven aquí, lo verás. En cada persona que te habla, en cada amanecer tu alma con más fuerza brillará. Ama la vida, tu mañana y porvenir. Ama la vida y la razón de estar aquí. Vuelve a ser lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan, y lo verás. Ama la vida, tu mañana y porvenir. Ama la vida y la razón de estar aquí. Vuelve a ser lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan, y lo verás. Porque en Ecuador está.
porque en Ecuador estás. Gracias, Cuba. Buenas noches con todos. Es para la delegación ecuatoriana un inmenso gusto estar aquí tocando en esta hermosa ciudad, en este hermoso país que es Cuba, en este inspirador país que es Cuba para mí, como músico latinoamericano y del mundo, un bastión de la música y de la cultura. El tema que acaban de escuchar es el tema Ama la Vida de Carla Canora, y a continuación vamos a presentar una cosa muy particular que hemos traído con mucho cariño para ustedes. Vamos a escuchar, perdón, es un poco difícil hablar para tanta gente, se pone uno nervioso. Es como que tiene uno primero que acostumbrarse a ver a la audiencia. Vamos a escuchar a la banda Mocha, de la provincia de Imbabura, del Chota, del Ecuador. La banda Mocha es una banda que emula a las bandas de pueblo, a las bandas de fiesta que hay en la región de la Sierra del Ecuador, pero por las circunstancias, por un montón de circunstancias, entre ellas circunstancias sociales, las bandas mochas no han tenido la oportunidad de tener todos los instrumentos, de ahí la denominación mocha. Entonces, como la música no puede parar realmente, ellos han encontrado la forma de seguir haciendo la música ancestralmente, usando lo que han tenido a la mano, que son elementos de la naturaleza. La banda mocha es una recreación de la banda andina, que se llama banda de pueblo, que es originalmente una banda de guerra española trasladada a un contexto andino, pero sin los instrumentos de viento. Es para nosotros un gusto presentarles a ustedes a la banda Mocha de Charguayacu, para quien pido un muy fuerte aplauso, por favor. Sí, distinguido público presente, muy buenas noches. Es un orgullo de este grupo de negritos ecuatorianos, imbabureños, estar aquí presente por primera vez en un evento internacional de muy buena magnitud. Gracias a nuestro gobierno hemos tenido la oportunidad de estar aquí presente en La Habana, Cuba, un país tan lejano al nuestro y más que todo a nuestras comunidades que son las del Valle del Chota. Pero con ustedes aquí presente, este pequeño grupo de negros, hacerles una música. Con ustedes pues una cancioncita de nuestro peculio, de nuestro medio, Mi Lindo Carpuela.
prenda querida. Espero nunca te olvides de mi ausencia. El día en que yo me vaya, prenda querida. Espero nunca te olvides de mi ausencia. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Bueno, como existe algo en nuestra historia ecuatoriana, en honor a un valioso personero quien en vida fue Jaime Roldós Aguilera, un presidente que fue nuestro Ecuador. Con eso va pues el lindo puente. Hola. Lastimosamente por temas de horario nos encantaría escuchar otro tema de la banda Mocha, pero tenemos que ya cerrar con nuestra presentación esta noche. El último tema que vamos a tocar para ustedes es una canción que se llama ¿De dónde vengo?, del compositor ecuatoriano Alex Alvear. Y hemos hecho una versión utilizando los diferentes géneros afro que tenemos en el Ecuador, de las diferentes poblaciones, que son una en la sierra, como vieron ahorita, en Imbabura, en el Chota, el ritmo se llama bomba. Y la otra es en Esmeraldas, en la costa, el ritmo se llama andarele. Esto es ¿De dónde vengo?, en ritmo de bomba y andarele, para todos ustedes con mucho cariño. ¿Dónde está esa alegría? Venga. Arriba esas palmas, arriba todo el mundo, arriba, venga, arriba. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol. Tan grandiosa y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor, un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. Ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador. Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón, donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador. Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón, donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Arriba esas palmas, todo el mundo, arriba esas palmas. ¡Viva Cuba! ¡Y que viva el Ecuador!
a mí me ha tocado, me ha llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. Hoy quiero cantarte, tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía que al cantarla grita el corazón. Ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vayas te llevo en mi corazón, donde quiera que vayas te llevo en mi corazón. Ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vayas te llevo en mi corazón, donde quiera que vayas te llevo en mi corazón. En realidad soy argumento ancestral, siembra, semilla, cosecha, manos y callos, pies partidos, lodo sanador, camino y piedra. Soy tierra, sangre, chonta negra sonora, canto vital, música antigua, aire de danza y pueblo. Soy Ecuador, 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 soy Ecuador. Donde quiera que vayas te llevo en mi corazón. Ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vayas te llevo en mi corazón, donde quiera que vayas te llevo en mi corazón. Ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador. ¿Cómo dice? Donde quiera que vayas te llevo en mi corazón, donde quiera que vayas te llevo en mi corazón. Para estos embajadores del hermano pueblo de Ecuador, un fuerte, muy fuerte aplauso, porque nos trajeron la música de sus ancestros y su música contemporánea también. Muchísimas gracias. Gran expectación ha creado en el público cubano la presentación del título de Banana Republic a la no república del autor Rafael Correa Delgado, presidente de la República del Ecuador. Nos acompañan para la ocasión Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas y principal gestor de la edición cubana de este libro, y el compañero Ricardo Patiño Aroca, ministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador. Queridas compañeras, queridos compañeros, constituye un alto honor para la Casa de las Américas
que su fondo editorial haya publicado, con la colaboración del Fraterno Instituto Cubano del Libro, de Banana Republic a la No República, del presidente del Ecuador, el compañero Rafael Correa. La Casa de las Américas edita sobre todo libros literarios, varios de los cuales, también de autores ecuatorianos, se presentan en esta feria dedicada al país hermano. Pero además de libros literarios, la Casa edita otros, como lo de la colección Pensamiento de Nuestra América, el más reciente de cuyos títulos es una selección de escritos históricos del prócer Eloy Alfaro, realizada conjuntamente con una institución ecuatoriana. Y el libro que hoy presentamos aparece en otra de nuestras colecciones, Estudios Monográficos. Por distintas vías nos proponemos dar a conocer la más sobresaliente creación intelectual, tomado el término en sentido lato, de los países de la América Latina y el Caribe. El libro que hoy nos reúne parte de la experiencia ecuatoriana, pero como señala Aurelio Alonso en el prólogo a esta edición cubana, desborda ese horizonte y es válido también para las demás repúblicas de nuestra América, felizmente reunidas ahora en la CELAC, e incluso para el resto de los países no hegemónicos, subdesarrollados, lo que se dio en llamar el tercer mundo y ahora se conoce sobre todo como el sur. Los acuciantes problemas que confrontan esos países no son sólo de naturaleza política, sino en medida muy apreciable de naturaleza económica, por lo que quienes pretendan comprender a tales países deben conocer esos problemas a la luz de la economía. Esto me recuerda que durante el Congreso de Escritores y Artistas que se celebró en La Habana a mediados de 1961, Alejo Carpentier dijo en un discurso que nos hubiera hecho falta un Rodó que supiera economía. Y cuando le transmití la opinión a Ezequiel Martínez Estrada, este me dijo que ya existió, y fue José Martí. En efecto, desde sus tempranos textos mexicanos, pero sobre todo en las crónicas que el cubano escribió contra los primeros congresos panamericanos, se puso de manifiesto su conocimiento de cuestiones económicas, ignorando las cuales no se podían entender los hechos políticos, en su caso, las futuras intervenciones del imperialismo en nuestras tierras. Otro magno ejemplo de revolucionario político con amplias preocupaciones y amplios saberes económicos lo ofrece el Che Guevara, lo cual ha sido objeto de valiosos estudios. Sin duda, valga repetirlo, es imprescindible cierta familiaridad con nociones de economía para entender cabalmente los problemas que confrontamos. Esos problemas tienen que ver en gran medida con lo que el presidente Correa llama en su obra la larga y triste noche neoliberal, que tanto daño ha hecho en nuestros países y en otros, y por desgracia no ha concluido aún. Uno de los muchos méritos del libro que hoy se presenta es la voluntad de su autor de hacer asequibles al lector no especializado los temas que aborda, valiéndose con frecuencia de comparaciones sencillas para que dicho lector pueda captar la esencia de cada planteo. Ello sin afectar el rigor en aras de la claridad y enfatizando el rechazo de nociones como la supuesta mano invisible del mercado, que se remonta a Adam Smith y encontró tenebrosos defensores en estos años. Un gran dirigente político de la América y el Caribe, que es también un gran economista, pone así a nuestra disposición un texto que de seguro encontrará nuevos lectores agradecidos, a quienes va a estimular y dar razones para defender las más nobles causas del momento. Gracias al compañero presidente del Ecuador por este invaluable obsequio. Muchas gracias. Ahora el compañero Ricardo Patiño, el canciller de Ecuador, se va a dirigir a nosotros, por favor. Muchas gracias, querido amigo Roberto Fernández Retamar, por sus comentarios respecto al libro del
compañero presidente Rafael Correa, querido vicepresidente, queridos amigos todos, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y de ser partícipes junto con ustedes de la inauguración de la Feria del Libro. Quiero que reciban un caluroso saludo en nombre del pueblo y del gobierno del Ecuador. El presidente Rafael Correa me ha pedido que les ofrezca sinceras y respetuosas disculpas por no haber podido, como hubiera querido, estar presente en tan trascendental evento cultural. Él me ha encomendado la tarea de transmitirles algunas ideas con motivo de la 23ª Feria Internacional del Libro que se celebra en esta querida capital del heroico pueblo cubano. Un prestigioso evento de relevancia mundial, el que ha honrado a mi país, el Ecuador, al nombrarlo su invitado de honor, distinción que agradecemos profundamente. Quiero recordar aquí a un grande del arte cubano, Santiago Feliú, quien nos regaló esta hermosa poesía y nos dejó, como decimos en el Ecuador, nos dejó votando, nos dejó con su obra, con su corazón, y decía, cito a él: si de mi voz florece la canción, motivo de tu dar, si de tus ojos nace la bondad de abrirme en el verso un palpitar, no me dejes ir. Y nosotros no lo dejamos ir. Donde estés, un abrazo latinoamericano. Un saludo a Nercis Felipe y a Rolando Rodríguez, a cuyas obras esta feria también se dedica. Promover el hábito de la lectura constituye una obligación si queremos seguir luchando por la conservación de la libertad. Sobre este asunto ya se referían implícita y explícitamente dos grandes de América. Simón Bolívar sostenía en uno de sus discursos del año 1819 que por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Posteriormente, y también nutrido con esta misma convicción, José Martí diría que, abro comillas, aprender a leer es aprender a andar. Algo está claro en estas tierras latinoamericanas y caribeñas: libros y praxis revolucionaria construyeron repúblicas independientes. Siempre es un honor visitar tierra tan heroica como la cubana, sitio de míticos personajes como Martí, Fidel, Raúl, Camilo, el Che, por mencionar solo algunos de una extensa lista de valiosísimas figuras internacionalistas, hombres y mujeres que han dado su vida por un mundo más justo, por la emancipación de los pueblos de los yugos coloniales y neocoloniales. Las y los cubanos, a propósito del motivo que hoy nos convoca, tienen muy en claro el rol que la lectura tiene como motor inspirador de dichas luchas. Mientras que el camino del siglo XIX al XX encontraba a Cuba en plena campaña independentista, proceso liderado por José Martí, en el Ecuador se iniciaba el traspaso de una sociedad conservadora y excluyente a una laica, con mayores oportunidades para sectores sociales otrora oprimidos. Periodo liderado por Eloy Alfaro. El general Alfaro fue el gestor de la revolución de principios del siglo XX en el Ecuador, así como una de las más importantes fuentes de inspiración del proceso político por el que actualmente atraviesa el Ecuador. Alfaro fue amigo de Martí, al igual que de Máximo Gómez, Flor Crombet, Francisco Carrillo y Eusebio Hernández. Es más de un siglo el tiempo que une a los pueblos cubano y ecuatoriano en el anhelo por construir sociedades más justas e incluyentes, forjadas, claro está, en la educación para todas y todos, política pública altamente valorada por Martí y Alfaro. La Sierra Maestra también fue un espacio para la lectura de los jóvenes revolucionarios, y cuando la Victoria inaugura el año 59, esa obsesión por leer, por aprender, también debía ser transmitida. Todos recordamos con admiración la maratónica campaña de alfabetización que se llevó a cabo a lo largo y ancho de esta isla de la dignidad.
Paralelamente al proceso de erradicación del analfabetismo, ese espíritu de superación fue y es replicado en el sistema cubano de enseñanza formal. Los resultados de este esfuerzo están a la vista. Cuba se ha destacado en el mundo por la calidad de su educación, por la calidad de sus maestros, médicos, científicos, deportistas, literatos, cineastas, artistas, músicos, etcétera, y un largo etcétera. Profesionales y artistas que comparten solidariamente sus conocimientos con todos los pueblos de la tierra. En tiempos actuales nuestras sociedades, muchas sociedades nuestras, empiezan a descuidar la importancia del hábito de la lectura al centrarse en un consumismo banal. Sociedades que han olvidado que sin la lectura de los libros la gente deja de discutir ideas y compartir sentires. El reconocido politólogo italiano Giovanni Sartori, en su libro Homos Videns, la sociedad teledirigida, advierte acerca de los peligros que acarrea para nuestras sociedades el alejamiento de la lectura, vacío ocupado por el entretenimiento trivial y teledirigido. Cuando esto sucede, la ciudadanía pierde su capacidad de abstracción y consecuentemente se enajena de su naturaleza creadora, transformadora, política. Con motivo de esta 23ª Feria Internacional del Libro en La Habana, el Ecuador asiste con 47 escritores, con un extraordinario grupo de artistas y artesanos artífices. Permítanme presentar el stand del Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas a visitarnos y a conocernos. Queremos también decirles que en Ecuador se lee literatura cubana. José Martí, Nicolás Guillén, el gigante Alejo Carpentier, la poeta Dulce María Loinás, y desde luego también se lee Felices los Normales, del escritor Roberto Fernández Retamar, aquí presente. Nuestro país, para alcanzar el desarrollo nacional, promueve la construcción de espacios públicos que generan un intercambio de saberes interculturales. Ustedes vieron acá una expresión de la interculturalidad artística ecuatoriana. Dicho plan también pondera la integración latinoamericana. Ecuador cree firmemente que en la diversidad cultural se halla la capacidad de aglutinar fuerzas en pos de coadyuvar el desarrollo de nuestros pueblos en la arena nacional e internacional. Afortunadamente la región ya cuenta con un mecanismo de integración política caracterizado por la diversidad. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Esta comunidad podría en un futuro, y a la luz del motivo que nos convoca en esta ocasión, diseñar, construir y proyectar la economía creativa, indispensable para nuestro digno futuro del buen vivir. Semanas atrás asistí aquí a la segunda cumbre de presidentes de la CELAC, desde que este organismo fue creado, evento que tomó lugar en esta misma ciudad. Este hecho, el que a primera vista parecería no tener mayor conexión con una feria internacional del libro, guarda, por el contrario, una profunda conexión con esta. Ambos eventos traslucen un significado profundo en el devenir histórico de la política continental, a saber, que Cuba es epicentro de una revolución cultural, tanto por haber albergado una cumbre de jefes de Estado de carácter integracionista, cuanto por continuar ofreciendo una feria de espíritu ecuménico, la que busca el diálogo, el entendimiento y la consecuente paz entre naciones del mundo. Así se declaró solemnemente, lo declaró el comandante Raúl Castro, la región latinoamericana y caribeña hace apenas 15 días como territorio de paz. Vendrán otras cumbres, ojalá en alguna de ellas nos reconozcamos también como una región de apasionados por la lectura. Que viva Cuba, que viva el Ecuador. Quiero desilusionarlos si pensaban que yo había terminado mi intervención. Pero esta era la parte que estaba prevista para saludar en nombre del Ecuador la Feria del Libro.
Y ahora voy a robarles un poquito de su tiempo para comentar también, como lo ha hecho nuestro querido amigo, algunos elementos fundamentales que tienen que ver con el libro que ustedes tan generosamente han editado en la Casa de las Américas y que se denomina Ecuador, de Banana Republic a la no república. El país que describió el compañero Rafael Correa en su libro es el país que él encontró al aterrizar en la presidencia de la República. Digo al aterrizar literalmente hablando, porque vino de la nada este ciudadano. Vino de la academia, de dar clases, de investigar, de escribir, y de repente aterrizó en la presidencia de la República del Ecuador en el año 2007. Es el país que nos encontramos entonces, el grupo de colaboradores que nos habíamos sumado previamente a su causa, con la esperanza patriótica de poner en marcha un proyecto de nación y sobre todo hartos, muy hartos de los estragos que había generado esa larga y triste noche neoliberal. Aquel verdadero fantasma, con permiso de don Carlos Marx, que recorrió nuestra región principalmente durante la década de los 80 y los 90. Durante aquella etapa, ciertamente, Cuba tuvo que enfrentar sus propios problemas, principalmente en aquellos momentos difíciles del período especial. Pero fue uno de los pocos lugares de nuestra América donde aquella plaga bíblica neoliberal no llegó a devastar el país, en términos sociales, económicos y finalmente políticos, como desde luego sí lo hizo en Ecuador. Y no nos cansaremos de decir y de recordarle al mundo entero, y especialmente a los dirigentes de ese país del norte que tanto daño le ha hecho al mundo, que estamos hartos, como estamos hartos de la política neoliberal mundial, estamos hartos del bloqueo criminal contra Cuba y exigimos su terminación. El Ecuador que hoy conocemos atraviesa un momento histórico radicalmente distinto del que conocimos en el año 2007. Un momento caracterizado por el crecimiento económico, el desarrollo social y la estabilidad política, gracias a las características de la sociedad que hemos venido construyendo desde aquel tiempo y que ha reivindicado las prerrogativas soberanas del Estado y el derecho al desarrollo y a una vida mejor del pueblo ecuatoriano. Un momento también donde los excesos de las políticas neoliberales han golpeado en el corazón del sistema mundo capitalista, atacando directamente a los tradicionales compradores de productos de nuestro país y de la región, lo cual pone en contexto los siguientes datos. Según la CEPAL, el crecimiento económico del Ecuador en el periodo 2007-2012 claramente llegó a 4.3%, claramente por encima del promedio de América Latina, que se ubicó en el 3.5%. Este crecimiento de la producción nacional se ha visto acompañado de altos índices, altos niveles de inversión pública y privada, de crecimiento sostenido de nuestras exportaciones y de los indicadores económicos en general. Con los recursos generados por el país, sobre los que hablaremos más adelante, el gobierno ecuatoriano pudo más que triplicar la inversión social, que pasó de 1.980 millones de dólares en el 2006 a 6.287 millones de dólares en el 2012. Gracias a estas políticas contracíclicas y socialmente responsables, las tasas de subempleo y de desempleo cayeron aceleradamente, lográndose que por primera vez en la historia la ocupación plena superara al subempleo en nuestro país. Como resultado de un buen manejo económico y de políticas sociales responsables, desarrolladas en tiempos de crisis global, los niveles de pobreza en nuestro país han caído del 38% en el 2006 al 25% en el 2012. Y en esa misma línea, Ecuador se convirtió en el país latinoamericano que más redujo inequidad, 4 veces más que el promedio de América Latina, lo que refleja el impacto real que ha tenido la política fiscal y redistributiva del gobierno del autor del libro que comentamos. Por otro lado, y según el reporte último del desarrollo humano de las Naciones Unidas,
El Ecuador también en este periodo pasó del puesto 89 al 83 en la clasificación de países en base al índice de desarrollo humano, convirtiéndose en uno de los 4 estados a nivel mundial, en una muestra de casi 200 países, que más escaló posiciones. Queridos amigos, estas cifras solamente sirven para contextualizar la crítica demoledora que desprende el libro sobre el que hoy debatimos y que contiene entonces las líneas básicas de un auténtico programa de transformación del Estado. Y así las claves para entender lo que hicimos como gobierno a partir de entonces. Rafael Correa habla específicamente de al menos 3 pilares del sistema político y económico que debían ser literalmente revolucionados con urgencia para evitar el abismo por el que se deslizaba mi país a comienzos del siglo XXI. En primer lugar, la recuperación de las capacidades del Estado, del rol del Estado, ya no solo para implementar las políticas públicas activas en favor de la redistribución de rentas y la promoción de actividades productivas. Se trataba, según lo describe él, de recuperar los aparatos y herramientas del Estado en favor de la acción colectiva de las masas y no de unas élites, en volver a creer en nuestras capacidades como sociedad organizada para poner en marcha un programa articulador capaz de orientar nuestro camino al buen vivir. Precisamente para este último caso, las líneas de este libro, de forma metódica y a la vez contundente, derriban las falacias sobre la demonización del Estado y la ineficacia per se de todo lo público, que tanto pregonan todavía los voceros del credo neoliberal. En segundo lugar, un nuevo relacionamiento plantea el presidente Correa en los términos de intercambio con el capital transnacional para la explotación de recursos naturales. En el caso del Ecuador, esto se plasmó principalmente a través de la renegociación de los contratos petroleros y mineros. Y en tercer lugar, la necesidad imperiosa de deshacernos de la terrible carga que suponía para el Ecuador y que sigue suponiendo para muchos países latinoamericanos la deuda externa, acumulada en tantos años de mal gobierno y de subordinación a intereses extranjeros. Me voy a detener en este último punto, el problema de la deuda, puesto que tuve el privilegio de vivir muy de cerca ese proceso en el gobierno actual. Precisamente a inicios del año 2007, y entre las primeras acciones del gobierno del presidente Correa, impulsamos una auditoría integral de los procesos de contratación y renegociación de la deuda pública entre el año 1976 al año 2006, 30 años, para determinar su legitimidad o ilegitimidad. Para entender este proceso, solamente nos remitiremos básicamente a una parte de la historia. Durante la dictadura militar, como siempre sucede, porque hay que recordar que los procesos de endeudamiento comienzan en épocas dictatoriales ilegítimas. Durante la dictadura militar el país se endeudó agresivamente. La deuda externa del Ecuador pasó de 240 millones de dólares en el 70 a 3.686 en 1979. Los incrementos de las tasas de interés establecidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos en ese periodo llevaron a la contratación de nueva deuda y al traspaso de la deuda privada al Estado, en procesos claramente ilegales e ilegítimos, con la complicidad de gobiernos corruptos de aquella época que convirtieron por arte de magia deudas privadas en deudas públicas. Como consecuencia del alto nivel de endeudamiento, a fines de los 80 y en la década de los 90 se habían llevado a cabo varios procesos de reestructuración y refinanciamiento perjudiciales para el Ecuador, en los que intervinieron la banca internacional, las instituciones financieras internacionales y los gobiernos de los países acreedores. Los resultados nefastos. Se capitalizaron los intereses y se generaron nuevos intereses sobre dichos montos. Sobre esto comenta extensamente Rafael Correa en su libro. Pero además estos procesos de reestructuración y refinanciamiento fueron utilizados por los acreedores para intervenir en el manejo económico del país a través de condiciones impuestas a la contratación de la nueva deuda que exigían la adopción de políticas de liberalización y desregulación económica y financiera y de privatización
y desmantelamiento del Estado, así como compromisos de congelar e incluso reducir severamente los salarios reales de la clase trabajadora y deteriorar las condiciones laborales. Esto pudo suceder por la forma en que estaba organizado el sistema de tratamiento de la deuda externa en el mundo. Los países acreedores con absoluto derecho a coaligarse para las renegociaciones, los países deudores con la prohibición de hacerlo. Los países acreedores constituyeron entonces sus clubes de acreedores, particularmente el Comité de Gestión, que incluía 400 y pico de bancos contra un país, y el Club de París, que incluía a todos los países desarrollados del mundo contra un país. Así se renegociaban las deudas. Eso no es renegociación, eso es imposición. Y así se destruyeron las economías latinoamericanas. Este círculo vicioso desplazó programas e inversión sociales en el presupuesto nacional para privilegiar el pago a los acreedores. Por ejemplo, de todos los préstamos contraídos entre 1989 y el 2006 en el Ecuador, el 14% se utilizó en proyectos de desarrollo social, mientras que el 86% restante se utilizó para pagar deuda previamente acumulada. Esto sin duda afectó la calidad de vida de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Es más, se violó su soberanía y su derecho al desarrollo. Pues bien, a pesar de los grandes sacrificios sociales para pagar la deuda, esta siguió incrementándose y para el año 2006 había alcanzado la cifra ya de 14.000 millones de dólares, es decir, se había incrementado 12 veces en un periodo de 30 años y ya se había repagado en algunas ocasiones. Por ello, Rafael Correa, el autor del libro, como presidente, ordenó a mediados del año 2007 la ejecución de una auditoría integral de la deuda pública, haciendo así del Ecuador el primer país en el mundo que se atrevió a afrontar oficialmente desde el propio Estado una medida de estas características. Como ustedes saben, esta reivindicación había nacido años antes en el seno de algunos movimientos sociales de varios países y en el caso del Ecuador, el movimiento que impulsó decididamente esta causa es uno denominado Jubileo 2000 en el Ecuador. Como resultado de los evidentes vicios de ilegalidad y de ilegitimidad de algunos tramos de la deuda, el presidente suspendió el servicio del tramo más ilegítimo y costoso de la misma, el de la banca comercial. Seguidamente se convocó a una subasta inversa de los bonos viciados que resultó en una renegociación exitosa, incluso más exitosa de lo inicialmente previsto. El resultado, una disminución significativa del porcentaje del PIB destinado al servicio de la deuda, que pasó del 9% al 3 o 4% en los últimos años. En resumen, un ahorro al país que supondrá unos 8.000 millones de dólares hasta el año 2030. La segunda acción es fundamental del gobierno y en cuyas líneas básicas ya se vislumbra en el texto escrito por Rafael Correa en este libro, fue la reforma a la ley de hidrocarburos y la consecuente renegociación de los contratos de explotación petrolera con las empresas privadas. Establece y señala en el libro el presidente la importancia de transformar el tipo de contratación petrolera para poder asegurar que los recursos naturales de nuestro país pueden beneficiar a la sociedad ecuatoriana. El objetivo de esta renegociación de contratos, incrementar la participación del Estado ecuatoriano en los excedentes petroleros generados por la importante alza de los precios del crudo en el mercado internacional y que se quedaban casi en su totalidad en manos de las empresas privadas, sin que el país se beneficie de ello. Con la nueva ley de hidrocarburos, las empresas del sector tuvieron que renegociar los contratos, pasando de una figura de participación en la explotación a una de prestación de servicios. Eran contratos de participación, se repartían entre el Estado ecuatoriano y las empresas transnacionales los barriles de petróleo. Pero bueno, si ya el definir un contrato de participación ya era de por sí inconveniente, ilógico, porque los recursos naturales son del pueblo y del Estado ecuatoriano, sin embargo el reparto además era peor,
porque aproximadamente 80 de cada 100 barriles quedaban en manos de las empresas transnacionales y solamente 20 o menos quedaban en manos del Estado ecuatoriano. Con esta nueva figura contractual que demanda Rafael Correa en su libro, se ha logrado revertir la situación y el Estado ecuatoriano ahora recibe aproximadamente en promedio el 80% de cada 100 barriles de petróleo, 80 de cada 100 barriles de petróleo en un nuevo modelo de contratación pública entre el Estado y las transnacionales. Por otro lado, y si bien se han logrado avances muy significativos en el relacionamiento del capital con el capital transnacional a través de iniciativas como la expuesta anteriormente, el libro del compañero Rafael Correa, Ecuador, de Banana Republic a la no república, apunta también una serie de debilidades estructurales en ese relacionamiento entre los estados y las empresas transnacionales. Debilidades que por lo demás afrontamos de manera decidida, pero que solo serán corregidas si los países del sur actuamos en un frente único y en los que organizaciones como el ALBA pueden jugar un papel fundamental. Ojalá también UNASUR y también la CELAC. Me refiero a los sistemas de arbitraje internacional y al entramado legal que sustenta estos sistemas. Los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones o TBIs firmados principalmente entre estados del norte y estados del sur justamente en la década de los 90 y en adelante. Firmados principalmente entre estados del norte y estados del sur, o más bien contra estos últimos. Transcurridos 7 años desde el comienzo de esta maravillosa aventura llamada Revolución Ciudadana en nuestro país, puedo decir que este es el lastre más pesado, la carga más concreta e infernal que nos dejaron aquellos dogmas tan reaccionarios de los 90. Estos tratados que rindieron nuestra soberanía a los pies de los grandes capitales demuestran ahora su verdadero rostro, y lo señala Rafael Correa en su libro. Precisamente cuando muchos de los gobiernos de nuestra región emprenden procesos de desarrollo al servicio de sus pueblos, las cláusulas de estos tratados son invocadas para impedir y trabar ese nuevo y tan necesario marco de relacionamiento con el capital del que hablábamos antes. Países como Bolivia o Ecuador, dispuestos a denunciar los abusos de semejantes textos legales, nos encontramos ahora con las cláusulas de supervivencia de los mismos, por las cuales la denuncia de los tratados no extingue las obligaciones derivadas de su firma hasta pasados 10 y en algunos casos hasta 15 años después de su denuncia. Entiéndase bien con esta crítica que el Ecuador no renuncia a sostener un relacionamiento equilibrado con los capitales privados, tanto nacionales como internacionales. Y un ejemplo es Cuba. Es más, el gobierno ha interactuado e incluso estimulado la iniciativa privada para expandir así los niveles de actividad económica y fomentar la productividad en el país. Pero el presidente Correa ha sido enfático en esto y lo dice ya en el libro que nos congrega hoy. Promulgamos la sociedad con mercado, no la sociedad de mercado. En otras palabras, consideramos que el capital tiene que estar al servicio de las necesidades humanas, que es inmoral colocar al capital por encima de las personas. En definitiva, que son las sociedades las que deben someter al capital y no a la inversa. Quiero terminar finalmente señalando que si bien el diagnóstico que se despliega en el libro podría ser compartido por muchos países de nuestra región y más allá, ciertamente la manera de implementar las salidas al callejón en el que fuimos arrastrados en el pasado solo puede ser entendida desde los contextos específicos de cada uno de nuestros países, y así lo dice Rafael Correa en su libro. En ese sentido, este libro presenta y critica a través de un fino ejercicio teórico, pero con magistral pedagogía, los elementos comunes de aquellas recetas únicas impuestas como un rodillo sobre el crisol de nuestras realidades. Pero lo que no hace, precisamente por no caer en el mismo mal simplificador del consenso de Washington, es listar una batería de medidas como receta única para romper con las cadenas del neoliberalismo. Paradójicamente, la receta
es que no hay receta, dice Rafael Correa. Que los procesos políticos nacionales, si son verdaderamente democráticos, no son nunca modelos de nada. Creo que es precisamente a esta idea a la que se ha referido el comandante Fidel Castro cuando ha ironizado en el pasado sobre la existencia de un modelo cubano. Permítame entonces recomendarles la lectura de este libro, no ya con la expectativa de tener acceso a ningún secreto para un desarrollo modélico, sino con la ilusión de saber que los procesos populares de este nuevo siglo pueden también triunfar y cambiar un país. De hecho, lo han venido demostrando muchos países en la historia latinoamericana y caribeña de los últimos tiempos. Si Rafael Correa escribió de banana república a la no república, ahora debería escribir de la no república a la república de verdad. Quiero agradecerles a ustedes la atención respecto a la presentación de los contenidos principales de este libro e invitarlos a que puedan disfrutar de su lectura, que es una lectura muy sencilla, pero al mismo tiempo muy aleccionadora y muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Poder llamarte mía, mía como mi madre, con infinito amor, mía como mi madre, con infinito amor, por tus cruentos martirios y tus dolientes horas, por tus mancas luchas y tu aureola triunfal, por tus noches sombrías y tus bellas auroras. Cúbrenos siempre, oh patria, con tu iris inmortal. Cúbrenos siempre, oh patria, con tu iris inmortal. Patria, tierra sagrada, de honor y de hidalguía, que fecundó la sangre y engrandeció el dolor. Cómo me enorgullece poder llamarte mía, mía como mi madre, con infinito amor, mía como mi madre, con infinito amor. ¡Viva la patria grande! Con la intervención de Ricardo Patiño Aroca, ministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador. Y después de escuchar cómo han entonado todos los ecuatorianos ese tema patria tan conmovedor, queda inaugurada la 23ª Feria Internacional del Libro en nuestro país. Muy buenas noches.